Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un libro de la Biblia que es Santiago y voy a dar lectura de la Biblia de la traducción del Nuevo Mundo del año 2013 y en español es del año 2019. Es una carta de Santiago. Bien, pues empieza la carta con saludo, que es el versículo 1 del capítulo 1, que dice lo siguiente: de Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes. Saludo. El aguante produce felicidad. Esto está en el versículo 2 al 15 del capítulo 1 y dice lo siguiente: Hermanos míos, cuando se encuentre con diversas pruebas, considéranlo un motivo de felicidad absoluta, porque saben que su fe de caridad probada produce aguante. Pero dejen que el aguante complete su obra, para que ustedes sean completos y sanados en todos los sentidos y no les falte nada. Así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Pero que siga pidiendo con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Jehová. Es alguien indeciso, inconstante en todos sus caminos. Pero que el hermano humilde se alegre por haber sido ensalzado, y el rico por haber sido humillado, pues el rico desaparecerá como una flor del campo, porque el sol sale y marchita la planta con su calor abrasador. Entonces la flor cae y su belleza exterior muere. Del mismo modo, desaparecerá el rico mientras vive su vida. Feliz es el hombre que sigue aguantando durante la prueba, porque cuando sea aprobado, recibirá la corona de la vida que Jehová les prometió a los que le continúan amándolo. Que nadie diga durante una prueba: Dios me está probando, porque con cosas malas nadie puede probar a Dios, ni Él prueba a nadie. Más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado. Y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la muerte. La fe de calidad probada está en el versículo 3 del capítulo 1, que dice lo siguiente: porque saben que su fe de calidad probada produce aguante.
hay que seguir pidiendo con fe está en el versículo del 5 al 8 del capítulo 1. Así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios, y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. Porque sigan pidiendo con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado a otro. De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Jehová. Es alguien indeciso, inconstante en todos sus caminos. Bien, por lo que acabo de leer, el tema es que hay que seguir pidiendo con fe. En lo que respecta a que el deseo lleva al pecado y la muerte, está en el versículo 14 y 15 del capítulo 1. Y dice lo siguiente: más bien, cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. Entonces, cuando el deseo se ha vuelto fértil, da a luz el pecado, y el pecado, cuando se ha cometido, da a luz la muerte. Esto se refiere al deseo de llevar, al deseo, o sea que el deseo lleva al pecado y la muerte. Del versículo 16 al 18 trata sobre todos los regalos buenos vienen de arriba. Y dice lo siguiente: no se engañen, mis queridos hermanos. Todos los regalos buenos y todos los dones perfectos vienen de arriba. Desciende del Padre de las luces celestes. Él no varía ni cambia como si cambian las sombras. Fue su voluntad hacernos nacer mediante la palabra de la verdad, a fin de que seamos unas primicias de sus criaturas. Bien, pues del versículo 16, o sea, del versículo 19 al 25 del capítulo 1 trata sobre que hay que oír y poner en práctica la palabra. Y dice lo siguiente: quiero que sepan, mis queridos hermanos, que todos deben ser rápidos para escuchar, pero lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por tanto, quítense toda suciedad y todo rastro de maldad, y acepten con apacibilidad que la palabra que produce salvarlos echen raíces en ustedes. O sea, repito, y acepten con apacibilidad que la palabra que pueden salvarlos echen raíces en ustedes. Sin embargo, pongan en práctica la palabra y no se limiten a oírla, engañándose a sí mismos con razonamientos falsos. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo, se mira y cuando se va, de inmediato olvida qué clase de persona es. Pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra, y él será feliz en lo que haga. El versículo 23 y 24
ya he leído que trata de que el hombre que se mira en un espejo. Vamos a dar lectura otra vez. Porque si alguno oye la palabra, pero no la pone en práctica, se parece al hombre que mira su cara en un espejo, se mira y cuando se va de inmediato, olvida qué clase de persona es. El versículo 26 y 27 trata sobre la adoración pura y sin contaminar. Si alguien piensa que adora a Dios pero no mantiene bajo control su lengua, está engañando a su propio corazón y su adoración no sirve de nada. Desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre, la forma de adoración pura y sin contaminar es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en sus dificultades y mantenerse sin mancha del mundo. Bien, paso al capítulo 2 y voy a leer desde el versículo 1 al 13, que trata sobre el favoritismo es un pecado. Dice lo siguiente: Hermanos míos, ustedes no están aferrándose a la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo y al mismo tiempo mostrando favoritismo, ¿verdad? Si un hombre con anillo de oro en los dedos y ropa espléndida va a una de sus reuniones y también va un pobre con ropa sucia, miran con buen ojo al que lleva la ropa espléndida y le dice: siéntate aquí en un buen lugar, pero al pobre le dice: quédate de pie o siéntate allá junto al banquillo para mis pies. Si hace eso, ¿acaso no está haciendo distinción de clase entre ustedes y se han convertido en jueces que dictan fallos malvados? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no escogió Dios a los que son pobres desde el punto de vista del mundo para que fueran ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Sin embargo, ustedes han despreciado a los pobres. ¿No son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No blasfeman ellos contra el buen nombre por el que ustedes fueron llamados? Por eso, si ustedes cumplen la ley real según el pasaje de las Escrituras que dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, hacen muy bien. Pero si siguen mostrando favoritismo, están cometiendo un pecado y la ley los condena como transgresiones. Porque si alguien obedece toda la ley, pero da un paso en falso en un solo punto, es culpable de violar la ley entera. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no asesines. Ahora, si no cometes adulterio, pero asesinas, eres culpable de violar la ley. Sigan hablando y comportándose como lo hacen los que van a ser juzgados por la ley de un pueblo libre. Porque el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. El versículo 8 del capítulo 2 de Santiago
trata sobre el amor, es la ley real. Por eso, si ustedes cumplen la ley real, según el pasaje de las Escrituras que dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, hacen muy bien. El versículo del 14 al 26 del capítulo 2, pues trata sobre la fe sin obra está muerta. Dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? Esa fe no puede salvarlo, ¿verdad? Si un hermano o una hermana necesita ropa y no tiene suficiente comida para el día, y aun así alguno de ustedes le dice, vete en paz, mantente caliente y come bien, pero no le da lo que necesita para su cuerpo, ¿de qué sirve? Del mismo modo, la fe por sí sola, sin obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Bien, pues el versículo 19 habla sobre los demonios creen y se estremecen. Dice, tú crees que hay un solo Dios, ¿verdad? Haces muy bien, pero hasta los demonios creen y se estremecen. El versículo 23 trata sobre que Abraham fue llamado amigo de Jehová. Así se cumplió el pasaje de las Escrituras que dice, Abraham puso su fe en Jehová y fue considerado justo y él fue llamado amigo de Jehová. Bien, pues paso al capítulo 3, en donde voy a dar lectura de los versículos 1 al 12, que trata sobre la lengua debe domarse. Dice lo siguiente, hermanos míos, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, pues no saben que seremos juzgados de forma más severa. Porque todos tropezamos muchas veces. El que nunca tropieza con sus palabras es perfecto y capaz de refrenar también todo su cuerpo. Cuando los caballos les ponemos freno en la boca para que nos obedezcan, también dirigimos todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos, aunque sean muy grandes y los impulse el viento fuerte, son dirigidos con un pequeño timón y van a donde quieran ir el que está al timón. Pues lo mismo pasa con la lengua. Aunque es una pequeña parte del cuerpo, hace grandes alardes. Y fíjense con qué pequeño fuego se incendia un enorme bosque. La lengua también es un fuego. La lengua representa un mundo de injusticia entre los miembros de nuestro cuerpo, porque contamina todo el cuerpo y encendida para la gehenna, y encendida por la gehenna. Le prende fuego a todo el curso de una vida. Porque todo tipo de animales salvajes, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados y han sido domados por el ser humano. Pero ningún ser humano puede domar la lengua. Es incontrolable y hace daño. Está llena de veneno mortal. Con ella
alabamos a Jehová, el Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres que fueron hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, no está bien que pase esto. De la misma boca de un manantial no sale agua dulce y agua amarga, ¿verdad? Hermanos míos, la higuera no puede dar aceitunas ni la vid higo, ¿verdad? Pues tampoco el agua salada puede dar agua dulce. El versículo 1 del capítulo 3 trata sobre que no muchos deberían hacerse maestros. Y vuelvo a leer. Hermanos míos, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, pues saben que seremos juzgados de forma más severa. Bien, el versículo 13 al 18 del capítulo 3 trata sobre la sabiduría que viene de arriba. Dice lo siguiente: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? ¿Qué demuestra con su buena conducta que sus obras se realizan con la apacibilidad que da la sabiduría? Pero si ustedes tienen amargo celo y un espíritu conflictivo en el corazón, no anden alardeando ni mintiendo contra la verdad. Esta no es la sabiduría que viene de arriba. Es terrenal, animal y demoníaca. Porque donde hay celo y un espíritu conflictivo, también habrá desorden y todo tipo de cosas malas. Pero la sabiduría de arriba es, en primer lugar, pura, luego es pacífica y razonable. Está lista para obedecer y llena de misericordia y buenos frutos. Es parcial y no es hipócrita. Además, el fruto de la justicia se siembra en condiciones pacíficas para los que fomentan la paz. Bien, pues el capítulo 4 damos lectura a los versículos del 1 al 12 que trata sobre no seamos amigos del mundo. Dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿No nacen de los deseos de la carne que luchan dentro de ustedes? Ustedes desean, pero no tienen. Siguen asesinando y codiciando, pero no pueden conseguir lo que quieren. Siguen peleando y guerreando. No tienen porque no piden. Cuando sí piden, no lo reciben porque piden con malos motivos, para gastarlo en sus deseos de la carne. Adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se está haciendo enemigo de Dios. ¿O piensa que las Escrituras dice sin motivo: el espíritu que se ha establecido dentro de nosotros sigue deseando con envidia? Sin embargo, la bondad inmerecida que Él muestra es mayor. Por eso, las Escrituras dicen: Dios se opone a los arrogantes, pero le muestra bondad inmerecida a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios. Pero opóngase al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes.
Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón indeciso. Y purifiquen su corazón indecisos. Estén desconsolados, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su alegría en desesperación. Humíllense a los ojos de Jehová, y él los engrandecerá. Dejen de hablar mal uno de los otros, hermanos. Cualquiera que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Ahora bien, si tú juzgas la ley, no eres alguien que cumple la ley, sino un juez. Solo hay un legislador y un juez, el que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? El versículo 1 del capítulo... Perdón. El versículo 7 del capítulo 4 habla sobre opóngase al diablo. Que vuelvo a repetir. Y dice lo siguiente. Por lo tanto, sométanse a Dios, pero opóngase al diablo, y él huirá de ustedes. El versículo 8 del capítulo 4 habla sobre acérquense a Dios. Y vuelvo a leer que dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón indecisos. Y purifiquen su corazón indecisos. El versículo 13 al 17 de este capítulo número 4 habla sobre la advertencia contra el orgullo. Dice lo siguiente. Ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad y allí pasaremos un año. Haremos negocio y sacaremos ganancia, cuando ustedes no saben qué será de su vida mañana. Porque son una neblina que aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. En vez de eso, deberían decir, si Jehová quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos de sus arrogantes alardes. Todo ese tipo de alardes son malos. Por lo tanto, si alguien sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, ya está pecando. El versículo 15 habla sobre si Jehová quiere. Y vamos a la lectura otra vez que dice, en vez de eso, deberían decir, si Jehová quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Paso al capítulo 5, último capítulo, y de los versículos 1 al 6 habla sobre la advertencia para los ricos. Ahora escuchen ustedes, los ricos, lloren y lamentense por las desgracias que se les viene encima. Sus riquezas se han podrido y su ropa están comida por la polilla. Su oro y su plata se han oxidado, y está óxido. Dará testimonio en contra de ustedes, y este óxido dará testimonio en contra de ustedes, y se comerá su carne. Lo que ustedes han acumulado será como un fuego en los últimos días. Miren, la paga que les ha retenido a los trabajadores que cosecharon sus campos siguen gritando, y los gritos por ayuda de los cosechadores han
llegado a oídos de Jehová de los ejércitos. En la tierra ustedes han llevado una vida de lujo y se han entregado a los placeres. Han engordado su corazón para el día de la matanza. Han condenado y asesinado al justo. ¿Acaso no se les opone él? ¿Acaso no se les opone él? Del versículo 7 al 11 trata sobre Dios bendice la paciencia y el aguante. Por lo tanto, hermano, tenga paciencia hasta la presencia del Señor. Miren, el agricultor continúa esperando con paciencia el valioso fruto de la tierra hasta que llegan las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Tengan paciencia ustedes también. Hagan firme su corazón, porque la presencia del Señor se ha acercado. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. Miren, el juez está a las puertas. Hermanos, tomen como ejemplo de aguantar sufrimiento y tener paciencia a los profetas que hablaron en el nombre de Jehová. Miren, consideramos felices a los que han aguantado. Ustedes han oído del aguante de Job y han visto lo que al final Jehová hizo por él. Así que saben que Jehová es muy cariñoso y misericordioso. El versículo 12 del capítulo 5 trata sobre cuando digan sí, que sea así. Hermanos míos, ante todo, dejen de jurar por el cielo y por la tierra y dejen de hacer cualquier otro juramento. Más bien, cuando diga sí, que sea sí, y cuando diga no, que sea no, para que no se expongan a ser juzgados. Del versículo 13 al 18 del capítulo 5 de Santiago dice lo siguiente: ¿hay alguien entre ustedes que esté sufriendo? Que siga orando. ¿Hay alguien que esté alegre? Que cante salmos. Que cante salmos. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Que llamen a los ancianos de la congregación y que ellos oren por él, aplicándole aceite en el nombre de Jehová. Y la oración hecha con fe hará que el enfermo se recupere y Jehová lo levantará. Además, si él ha cometido algún pecado, será perdonado. Por lo tanto, confiésense abiertamente los pecados unos a otros y oren unos por otros para que así sean sanados. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. El ruego del hombre justo tiene un efecto poderoso. Elías era un hombre que tenía los mismos sentimientos que nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no lloviera, no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces oró otra vez, y el cielo trajo lluvia, y la tierra produjo fruto. Y ya por último, termino de dar lectura a este libro, Santiago, con los versículos 19 y 20 del capítulo 5, que dice lo siguiente. Se titula: Se debe ayudar a volver a los pecadores. Este es el título de estos versículos.
se debe ayudar a volver a los pecadores. Dice lo siguiente: hermanos míos, si alguno de ustedes es desviado de la verdad y otro lo hace volver, sepan que cualquiera que hace volver a un pecador de su mal camino, lo salvará de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Bien, pues a continuación voy a dar una lectura de la explicación del libro de la Biblia Santiago, que es el número 59, de la publicación de la Wattower, titulado Toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. Bien, pues el escritor de este libro fue Santiago, se escribió en Jerusalén y se completó antes del 62 era común o era cristiana. Dice lo siguiente: ha perdido el juicio. Eso fue lo que los parientes de Jesús pensaron de él. Durante el periodo de su ministerio terrestre, sus hermanos, de hecho, no ejercían fe en él. Y Santiago, al igual que José, Simón y Judas, pues estos no estuvieron entre los primeros discípulos de Jesús. Marcos 3:21, Juan 7:5, Mateo 13:55. ¿Qué base hay para decir, pues, que fue Santiago, el medio hermano de Jesús, quien escribió el libro bíblico que lleva el nombre de Santiago? Las escrituras indican que el resucitado Jesús se le apareció a Santiago, y esto indudablemente lo convenció por completo de que Jesús era el Mesías. Primera de Corintios 15:7, Hechos 1 del 12 al 14. Dice que aún antes de Pentecostés, María y los hermanos de Jesús se congregaban para orar con los apóstoles en un aposento superior en Jerusalén. Pero, ¿no escribió la carta uno de los apóstoles llamado Santiago? No, pues desde el principio el escritor no se identifica como apóstol, sino como esclavo del Señor, el Señor Jesucristo. Además, las palabras de introducción de Judas, similares a las de Santiago, dicen que Judas también era esclavo de Jesucristo, pero hermano de Santiago. Santiago 1, versículo 1, Judas 1. De esto podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que Santiago y Judas, los medio hermanos carnales de Jesús, escribieron los libros bíblicos que llevan sus nombres. Los medio hermanos carnales de Jesús escribieron los libros bíblicos que llevan sus nombres. Santiago estaba eminentemente capacitado para escribir una carta de consejo a la congregación cristiana. A él se le respetaba mucho por estar entre los superintendentes de la congregación de Jerusalén. Pablo dice que Santiago, el hermano del Señor, era una de las columnas de la congregación junto con Cefa y Juan. Gálatas 1, 19 y capítulo 2, versículo 9. La prominencia de Santiago se deja ver por el hecho de que tan pronto como Pedro fue librado de la prisión donde estaba, mandó avisar inmediatamente a Santiago y a los hermanos los que habían sucedido.
¿Y no fue Santiago quien sirvió como vocero de los apóstoles y los ancianos cuando Pablo y Bernabé viajaron a Jerusalén para solicitar que se decidiera el asunto de la circuncisión? Dicho sea de paso, tanto la decisión que se tomó entonces como la carta de Santiago empieza con la misma salutación: saludos, otro indicio de que tuvieron el mismo escritor. Hechos 12:17, Hechos 15:13, Hechos 15:13, 22 y 23, y Santiago 1:1. El historiador Josefo nos dice que el sumo sacerdote Ananías, saduceo, fue responsable de que se apedreara a muerte a Santiago. Esto fue después de la muerte del gobernador romano Festo. Alrededor del 62 era común, y antes de que el sucesor de este, Albino, entrara en funciones. Pero, ¿cuándo escribió su carta a Santiago? Él dirigió su carta desde Jerusalén a las 12 tribus que están esparcidas por todas partes, literalmente las que están en la dispersión. Santiago 1:1. Se habría requerido tiempo para que el cristianismo se esparciera desde el derramamiento del Espíritu Santo en el 33 era común, y se habría requerido tiempo también para que se desarrollaran las circunstancias alarmantes que se mencionan en la carta. Además, la carta indica que los cristianos ya no contaban de grupos pequeños, sino que estaban organizados en congregaciones con ancianos maduros que podían orar por los débiles y darles apoyo. También había transcurrido suficiente tiempo como para que se introdujera en las congregaciones cierto grado de complacencia y formalismo. Por consiguiente, es muy probable que Santiago haya escrito su carta en una fecha tardía, quizá poco antes del 62 era común. Si son correctos tanto el relato de Josefo sobre los sucesos relacionados con la muerte de Festo, como las fuentes que dicen que Festo murió alrededor del 62 era común. En cuanto a la autenticidad de Santiago, la carta está incluida en los manuscritos vaticanos número 1209, sinaítico y alejandrino. Aparece en por lo menos 10 catálogos antiguos anteriores al concilio de Cartago del 397 era común. Citaron muchos de ellas escritores eclesiásticos primitivos. Una profunda armonía interna con los restantes de las escrituras inspiradas se hace muy patente en los escritos de Santiago. ¿Por qué escribió esta carta a Santiago? Una consideración cuidadosa de la carta revela que ciertas circunstancias internas estaban causando dificultades entre los hermanos. Había un rebajamiento de las normas cristianas. Sí, hasta se las pasaba por alto. De modo que algunas personas se habían convertido en adúlteras espirituales respecto a la amistad con el mundo. Personas que han querido inventar supuestas contradicciones han alegado que la carta de Santiago, que anima a desplegar fe mediante obras, anula los escritos de Pablo respecto a la salvación por fe y no por obras. Sin embargo,
El contexto revela que Santiago se refiere a fe apoyada por obras y no solo por palabras, mientras que está claro que Pablo se refiere a las obras de la ley. En realidad, Santiago complementa los argumentos de Pablo al ir un paso más allá cuando se define cómo se manifiesta la fe. El consejo de Santiago sobre los problemas diarios del cristiano es sumamente práctico. Ilustraciones tomadas de la vida cotidiana en las que hay animales, barcos, labradores y vegetación apoyan de modo animado los argumentos de Santiago sobre la fe, la paciencia y el aguante. El que Santiago copie así los eficaces métodos docentes de Jesús comunica muchísimas fuerzas a su consejo. Comunica mucha fuerza a su consejo. Esta carta graba en uno el agudo discernimiento que Santiago tenía de los móviles que impulsan a las personas. Bien, pues paso ahora al contenido de Santiago. Aguantar con paciencia como hacedores de la palabra. Santiago empieza con palabras de estímulo. Considérenlo todo gozo. Mis hermanos, cuando se encuentre en diversas pruebas, mediante aguantar con paciencia se les hará completos. Si alguien carece de sabiduría, debe seguir pidiéndosela a Dios, sin duda como si fuera una ola del mar impelida por el viento, sino con fe. O sea, debe seguir pidiéndola a Dios, sin dudar, como si fuera una ola del mar impelida por el viento, sino con fe. Él, de condición humilde, será ensalzado, pero el rico se desvanecerá como la flor que perece. Feliz es el hombre que aguanta la prueba, pues recibirá la corona de la vida que Jehová prometió a los que continúan amándolo. Dios no tienta al hombre con cosas malas para que caiga. Es el deseo incorrecto de uno mismo lo que se hace fecundo y da a luz el pecado, y éste, a su vez, produce la muerte. ¿De dónde vienen todas las dádivas buenas? Del invariable Padre de las luces celestes, porque fue su voluntad, dice Santiago. Él nos produjo por la palabra de la verdad, para que fuéramos ciertas primicias de sus criaturas. Por tanto, los cristianos deben ser prestos en cuanto a oír, lentos en cuanto a hablar y lentos en cuanto a la ira, y deben desechar toda suciedad y maldad moral y aceptar la implantación de la palabra que salva. Háganse hacedores de la palabra y no solamente oidores. Porque el que mira con cuidado en la ley de la libertad, semejante a un espejo, y persiste en ella, será feliz al hacerla. La adoración formal del hombre que no refrena su lengua es vana, pero la forma de adoración que es limpia e incontaminada desde el punto de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación,
y mantenerse sin mancha del mundo. La fe perfeccionada por las obras, correctas. Bien, pues los hermanos están haciendo distinciones y prefiriendo los ricos a los pobres. Pero ¿no es cierto que Dios escogió a los que son pobres respecto al mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino? ¿No son opresores los ricos? Los hermanos deben practicar la ley real. Tienes que amar a tu prójimo, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, y debe apartarse del favoritismo. También deben practicar misericordia, porque respecto a la ley, el que viola un solo punto los viola a todos. La fe sin obra carece de significado, al igual que decir a hermanos o a hermanas en necesidad: manténgase caliente y bien alimentado, sin prestar ayuda práctica. ¿Puede mostrarse la fe aparte de las obras? ¿No fue perfeccionada la fe de Abraham por sus obras al ofrecer a Isaac sobre el altar? Bien, pues de igual manera, Rahab, la ramera, fue declarada justa por obras. De modo que la fe sin obras está muerta. Ejercer dominio de la lengua para enseñar sabiduría. Los hermanos deben ser cautelosos en cuanto a hacerse maestros, para que no reciban juicios más severos. Todos tropezamos muchas veces. Como un freno domina el cuerpo de un caballo y un pequeño timón domina un barco grande, así cierto miembro pequeño, la lengua, tiene gran poder. Es como un fuego que puede incendiar un gran bosque. Los animales salvajes pueden ser domados más fácilmente que la lengua. Con esta los hombres bendicen a Jehová, pero maldicen a su semejante. Eso no es correcto. Produce una fuente tanto agua amarga como dulce. Produce una fuente tanto agua amarga como dulce. ¿Puede una higuera producir aceitunas, una vid, higos, agua salada, agua dulce? Santiago pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre sus obras con más mansedumbre y evite el espíritu de contradicción, alardes animales en contra de la verdad. Porque la sabiduría de arriba es primeramente casta, luego pacífica, razonable, lista para obedecer, llena de misericordia y buenos frutos, sin hacer distinciones por parcialidad, sin ser hipócrita. Apartarse del placer sensual y la amistad con el mundo. ¿De qué fuente son las peleas entre ustedes? Santiago contesta su propia pregunta. Su deseo vehemente de placer sensual. Los móviles de algunos son incorrectos. Los que quieren ser amigos del mundo son adúlteras y se hacen enemigos de Dios. Por lo tanto, Santiago exhorta:
Opóngase al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Jehová ensalzará al humilde. Así que los hermanos deben dejar de juzgarse unos a otros. Y como nadie puede estar seguro de que estará vivo de un día al siguiente, debe decir: si Jehová quiere, viviremos y también haremos esto o aquello. Si Jehová quiere. El gloriarse es inicuo, y es un pecado saber lo que es correcto y no hacerlo. Es un pecado saber lo que es correcto y no hacerlo. Felices son los que aguantan con justicia. Lloren y aúllen ricos, declara Santiago. El moho de sus riquezas será testimonio contra ustedes. Jehová de los ejércitos ha oído los gritos por auxilio de los segadores a quienes ustedes han privado de su salario. Ustedes han vivido en lujos y placer sensual y han condenado y asesinado al justo. No obstante, en vista de la proximidad de la presencia del Señor, los hermanos deben ejercer paciencia, como el labrador que espera su cosecha y toma en consideración el modelo de los profetas, que hablaron en el nombre de Jehová. Felices son los que han aguantado. Los hermanos deben recordar el aguante de Job y el resultado que Jehová dio, que Jehová es muy tierno en cariño y misericordioso. Que dejen de hacer juramentos, más bien que su sí signifique sí y su no, no. Deben confesar abiertamente sus pecados y orar los unos por los otros, como lo demuestran las oraciones de Elías, el ruego del hombre justo. Tiene mucho vigor. Si alguno se deja extraviar de la verdad, el que lo haga volver salvará su alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Aunque Santiago menciona solamente 2 veces el nombre de Jesús, da mucha aplicación práctica a las enseñanzas del amo, como lo revela una comparación cuidadosa de la carta de Santiago con el Sermón del Monte. A la misma vez, el nombre de Jehová aparece 13 veces. Y sus promesas se destacan como recompensas para los cristianos que conservan la fe. Vez tras vez, Santiago toma ilustraciones y citas convenientes de las escrituras hebreas para desarrollar su consejo práctico. Identifica la fuente por sus expresiones. Según las escrituras, se cumplió la escritura y la escritura dice. Y pasa a aplicar tales pasajes al modo de vivir cristiano. Al aclarar puntos de consejo y edificar fe en la palabra de Dios como conjunto armonioso, Santiago hace referencias apropiadas a las obras de la fe de Abraham, a la demostración de fe por Rahab mediante obras, al aguante fiel de Job y al hecho de que Elías dependió de la oración.
Es inestimable el consejo de Santiago de que seamos hacedores de la palabra y no simplemente oidores, que sigamos demostrando la fe por obras de justicia, que hallemos gozo en aguantar diversas pruebas, que sigamos pidiendo sabiduría a Dios, que siempre nos acerquemos a Él en oración y que practiquemos la ley real. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Son enérgicas sus advertencias contra enseñar el error, usar la lengua de manera injuriosa, hacer distinción de clase en la congregación, desear con vehemencia placer sensual y confiar en las riquezas corruptibles. Santiago dice claramente que la amistad con el mundo equivale a adulterio espiritual y enemistad con Dios, y define la forma práctica de adoración que es limpia a la vista de Dios. Cuidar de los huérfanos y de las viudas en su tribulación y mantenerse sin mancha del mundo. Todo este consejo tan práctico y fácil de entender es exactamente lo que uno esperaría de esta columna de la congregación cristiana primitiva, Gálatas 2:9. Su bondadoso mensaje queda como guía para los cristianos en nuestros tiempos turbulentos, pues es sabiduría de arriba que produce el fruto de la justicia. Santiago 3, versículos 17 y 18. Santiago deseaba ayudar a sus hermanos a alcanzar su meta de vivir en el reino de Dios. Por eso les da esta exhortación. Ustedes también ejerzan paciencia, hagan firme su corazón, porque se ha acercado la presencia del Señor. Ellos son felices si siguen aguantando la prueba, porque la aprobación de Dios significa recibir la corona de la vida que Jehová prometió a los que continúan amándolo. De modo que la promesa de Dios acerca de la corona de la vida, sea vida inmortal en los cielos o vida terrestre en la tierra, se destaca como razón convincente para perseverar en obras de fidelidad. De seguro, esta maravillosa carta nos animará a todos a seguir con empeño tras la meta de la vida eterna, sea en el cielo o en el nuevo mundo de Jehová gobernado por la descendencia relacionada con el reino, nuestro Señor Jesucristo.